amigos, muy buenas tardes. Este es tu programa Cámara Abierta con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. El día de hoy tenemos a una figura jurídica, a una mujer que durante mucho tiempo se ha venido dedicando a la impartición de justicia. Tenemos a la doctora Lucía Nolasco Vargas. La doctora Lucía Nolasco Vargas es candidata a magistrada en materia penal en el Estado de México. Doctora, me da mucho gusto saludarla. Qué bueno que nos acompaña en este programa que es Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. Muchas gracias. Qué bueno que el día de hoy viene usted aquí porque los jueces, pues, pocas veces los conocemos. Con la nueva modalidad, con la reforma constitucional en la actualidad, pues los jueces se están dando a conocer, están participando en una campaña para la elección que se aproxima el próximo 1 de junio. Usted va a participar como magistrada, va usted a buscar ser magistrada. Usted tiene una gran experiencia dentro del Poder Judicial, pero primero queremos conocer a la persona. ¿Quién es? ¿Cuál es su preparación académica de la doctora Lucía Nolasco Vargas? Muchas gracias, maestro Leonardo. Antes que todo, agradezco mucho la oportunidad que me da para estar en este lugar que me abre las puertas de este espacio tan importante de Radio Fusión TV. Esto lo quiero agradecer a usted y obviamente a su audiencia por permitirme el espacio y escucharme. Efectivamente estamos ante una modalidad distinta y en la cual nos da la oportunidad de empezarnos a conocer. ¿Quién soy yo? Primero quisiera presentarme como una mujer. Soy Lucía Nolasco Vargas, una mujer trabajadora. Considero que vengo de una extracción un tanto humilde, de mis padres de condición económica media, y me dediqué a estudiar. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, concretamente la FES Aragón. Después cursé algunos otros estudios de posgrado, como son especialidades en juicios orales, especialidad en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Tengo una maestría en Ciencias de la Educación, tengo una maestría en Derecho Procesal Penal, además del doctorado en Ciencias Jurídicas y Juicios Orales. Pero la realidad es que para la formación jurisdiccional requerimos de incluso más estudios. Entonces, a la par, he realizado diversos cursos, seminarios, algunos relacionados a juicios de amparo, derechos humanos, perspectiva de género, perspectiva de personas adultas mayores, entre otros estudios que he realizado a través de esta función, incluso de actualmente de temas tan importantes como es los precedentes judiciales y otros temas. Háblenos de su trayectoria laboral. Claro que sí. Fíjese que su servidora empecé en esta rama de la práctica jurídica siendo auxiliar de una defensora pública hace muchos años, cuando todavía estaba estudiando la carrera de Derecho. Calculo que ha de haber sido en el año 93 más o menos que empecé con esa situación, y después me fui a hacer mi servicio social en un juzgado familiar. Con el tiempo, una vez concluido este servicio social, me dieron la oportunidad de continuar auxiliando, siendo meritoria en dicho lugar. Y fue en el año 1993 más o menos cuando estuve realizando estas actividades. Y yo le aclaro que fue hasta el año 1995, es decir, que estoy hablando que estuve como en un promedio de entre lo que hice, mi servicio social, y como meritoria 3 años laborando en el órgano jurisdiccional, en juzgado familiar. Para 1995 encuentro la oportunidad para ingresar al Poder Judicial, realizó estudios, exámenes, diversos exámenes en mecanografía, psicológicos, etcétera, e ingreso y tengo mi primer cargo como técnico judicial.
fui estudiando porque me gusta prepararme en esta situación y tuve mi primer cargo como secretario judicial en juzgados de cuantía menor, en el entonces extinto juzgado de cuantía menor en Teloyucan. Ahí empecé, que por cierto, antes de ser un juzgado jurisdiccional, era un juzgado municipal. Era juzgado municipal conforme a la reforma de 1982. Así es, así es. Y ahí tuve la oportunidad de tener a una persona que fue mi técnico judicial y que honrosamente lo comento, él había sido juez municipal, ¿no? Pero de esas cuestiones que uno recuerda, se llama el licenciado Porfirio, recuerdo mucho a este compañero. Pero bueno, ya con el tiempo seguí trabajando en juzgados de cuantía menor, mixtos, tanto civiles como de carácter penal, y estudio para ser jueza de primera instancia en materia penal. Obtengo mi primer cargo en el año 2007 como jueza de cuantía menor y por necesidades de servicio adscrita a ejecución y vigilancia para adolescentes, porque también realicé un curso de ejecución en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, además de haber aprobado mi respectivo concurso. Entonces, como usted puede advertir, pues soy una persona que vengo de carrera judicial. Lleva pero toda una carrera judicial. Así es. ¿Qué la motivó a ser juzgadora y cuál fue? Me está platicando de ese proceso. Claro que sí. Mire, fíjese que para ser jueza, o lo que me motivó para ser jueza, pues cuando era muy, muy joven, recuerdo conocer a personas que desafortunadamente fue afectada por la comisión de un delito y nunca fue orientada debidamente y jamás incluso denunció. Se quedó con esa situación y esa afectación del delito. Y yo creo que no se sabe la gran trascendencia que puede ser. A veces minimizamos porque pensamos que esas conductas son normalizadas, y hablo de una violencia cometida en contra de una mujer. Y a veces normalizamos tanto la violencia que no entendemos que cuando existe violencia, esta puede ser de diferentes formas. Entonces creo que fue algo que como que entró en mi chip de siempre hay que buscar justicia. Luego, otro de los parámetros que a mí me llevó a la vida de decir quiero ser juzgadora y quiero ser magistrada concretamente, fue cuando estaba auxiliando a esa defensora pública en un juzgado. Ella trabajaba en un juzgado en materia penal en Ecatepec, Estado de México, cuando acababan de inaugurar esos juzgados en Chiconautla. Y esto fue lo que me llevó a entender la importancia de que una resolución que se dicta en contra de una persona puede afectarla en su vida. La resolución que se emita puede afectar a esa persona, si obviamente inocente o culpable. Inocente. Y si es culpable, obviamente transforma su vida, pero tendrá una consecuencia jurídica. Pero sobre todo, y también, ¿qué pasa con la víctima? La víctima también tiene derecho a que se le haga justicia y ser resarcida del daño. Creo que todas estas partes a mí me auxiliaron para entender la importancia de la función jurisdiccional y su impacto en las vidas de las personas, y que me llevó a ser juzgadora. Le comentaba, todo esto me llevó en su momento para prepararme, estudiar y ser, a través de la carrera judicial, llegar a ser juzgadora. Usted es jueza de ejecución penal. Así es. Platíquenos algo acerca. ¿Qué es ser juez de ejecución penal? Ser juez de ejecución penal nos implica el tener a nuestro cargo la responsabilidad de verificar que se cumpla la sentencia de condena dictada en contra de una persona. Y esto implica no solamente el que se cumpla a cabalidad una pena de prisión, como antaño se hacía, que lo único que se cumplían en la mayoría de las determinaciones a nivel penal era el cumplimiento de esa pena de prisión. Pero ¿qué pasaba con la multa? Digo, esto va en beneficio del Estado. Pero lo más importante y trascendente, ¿qué pasaba con la reparación del daño? ¿Qué pasaba con las víctimas? Quedaban, a veces en el proceso no se les tomaba mucho en cuenta. Y en ocasiones para la ejecución penal pues quedaban completamente invisibilizadas. Recordemos que incluso para eso viene una reforma a nivel constitucional y se integra el sistema acusatorio para darle reconocimiento a la víctima y dejarlo en un estado de igualdad, pero además la oportunidad de ser escuchada.
En la ejecución penal pasó lo mismo. En esa igualdad de condiciones, la víctima tiene sus derechos y tienen que ser protegidos. Entonces, el juez de ejecución penal se encarga de verificar que se cumpla toda esta sentencia de condena y cada una de las sanciones. Pero además, una persona privada de su libertad tiene una vida en reclusión, que puede significar o existir grandes cambios al interior del centro penitenciario. Es una persona que, al igual que estamos en libertad, requiere comer, requiere de atención médica, de tener un área en donde vivir, tener actividades educativas, incluso la oportunidad de desarrollar un trabajo al interior del centro penitenciario. Y también requiere, de alguna manera, con independencia de haber cometido el delito, que se le reconozcan sus derechos, que se le dé el trato digno como persona que es, porque ya ha cometido su delito, tiene una sentencia y eso lo tendrá que cumplir, pero que no se rebase más allá de la sentencia, evitando tratos crueles, inhumanos, o incluso buscando la situación de que la autoridad penitenciaria también se rija bajo la legalidad. Digamos, tratando de erradicar malas prácticas como son estos cuotas, cobros al interior de los centros penitenciarios, o que incluso ayuden a que las personas vivan en un ambiente más tranquilo, sano, sin riñas. Vaya, todo esto le toca al juez de ejecución. ¿Qué es lo que más le ha impactado a usted como juzgadora? ¿Qué es lo que más me ha impactado? Creo que hay muchas situaciones que me han impactado como juzgadora. Fíjese que, como le comentaba, inicié como jueza de ejecución y vigilancia para adolescentes. A veces ver que los niños, a veces los considero como niños, adolescentes, chiquitos de 12 años, cometiendo delitos tan graves, tan fuertes, porque no fueron atendidos en ocasiones, no se identificó que en ocasiones tienen algún tipo de trastorno que requieren una medicación. Lo comento concretamente. Un caso que a mí me marcó fue conocer el caso de un niño que tenía 12 años, que había cometido violación respecto de una bebé, y que pues con motivo de la violación pues había fallecido. Pero es un niño que tenía un problema de carácter médico, un trastorno mental, concretamente esquizofrenia, que requería un tratamiento, pero que a veces por desconocimiento y también por falta de economía, pues los padres, la madre, porque nada más tenía a su mamá, no tenía las posibilidades de poderlo atender. Y desafortunadamente no damos importancia y no entendemos la gravedad de la falta de cuidados e incluso la falta de atención. Esto a mí obviamente me afecta, porque digo, ¿qué importancia tienen los niños y qué importancia tienen los adolescentes y el cuidado que debemos de tener? También en el sistema de adolescentes, otro de los casos que me impactó fue un niño que tenía aproximadamente más de 11 años, poco antes de 12 años de cumplir, y cometió un delito de homicidio porque su intención era ingresar a un grupo delictivo debido a que tenía a su mamá que tenía la necesidad de trabajar y además pues dejarlo prácticamente solo. Él se iba criando solo y necesitaba el cariño, la necesidad de sentirse aceptado, y desafortunadamente se encontró con personas no muy adecuadas. Y para poder él ingresar a este grupo delictivo, a esta organización delictiva, le exigían que tenía que cumplir con la cuota de inicio, que era cometer un robo y además privar de la vida a una persona. O sea, demostrar su valor. Demostrar su valor para ese grupo. Y entonces esto es de gran impacto, entender que a veces las personas cometen delitos y detrás de la vida de ellos existe todo un contexto que no conocemos. Es cierto que tenemos que analizar desde una perspectiva del derecho del acto qué conducta cometieron, qué sanción deben de recibir, pero en ejecución ya esta parte no es que no sea importante, ahora se atiende a la persona, a quien ha cometido el delito,
por qué lo cometió y empezamos a conocer cuáles son los factores que lo llevaron a involucrarse en ese delito. No solamente en los adolescentes, sino también en ejecución penal. Casos como estos me han impactado y en adultos, de forma reciente, un caso de una mujer que a través de la amnistía se le concedió porque pudimos identificar que desafortunadamente fue una mujer que durante toda su vida en matrimonio sufrió de violencia física, económica, de carácter incluso psicológica, e incluso la celotipia que tenía su esposo respecto de ella. Y era tal el trato que le daba de forma recurrente y constante. La cansó, la aburrió. Más que aburrirla, fíjese que en ese caso tenían una hija mayor que por la cuestión que yo creo que vivían en familia, empieza a tener adicción. Empieza a consumir sustancias tóxicas. La hija se va de la casa y el esposo le empieza a reclamar que ella tuvo la culpa, porque el clásico de los roles estereotipados: tú eres la mujer, tú eres responsable, tenías que estar pendiente de ella, y como la persona trabajaba, le decía, tú eres la responsable de lo que pasó con nuestra hija, eres responsable de que incluso se haya ido de la casa, y en un reclamo así, pues tienen una pelea, tienen una riña que da como consecuencia que privó de la vida a su esposo, porque él la amenazó con un cuchillo. Y en ese forcejeo, pues bueno, el cuchillo de alguna manera lo clava a su esposo. Accidentalmente. Probablemente. No puedo ahorita afirmarlo. Intencionalmente. No lo puedo ahorita afirmar si ella se quiso defender o si fue un accidente. Y no lo puedo afirmar porque en el proceso esto no se llevó a cabo correctamente, la investigación, pero también la inercia de la defensa. Entonces, cuando nos los llevan a amnistía, ya estaba la sentencia ejecutoriada de hace años. Ella ya tenía en promedio 18 años ejecutando la pena de prisión impuesta, que fue dictada, espero no equivocarme, le habían dictado una pena de prisión aproximadamente de 40 años. Ya tenía 18 años privada de su libertad cuando las llevan a amnistía, y descubrimos en todo este contexto y análisis que se hace, tanto periciales en materia de psicología, de antropología social, trabajo social, etcétera, y aparte de otras investigaciones que se realiza de cómo estuvo el procedimiento y cómo fue llevado a cabo su defensa, pues al final concluyo con la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, que es procedente, y concedo esa amnistía. Y son casos emblemáticos, hay muchos, pero creo que son... ¿Qué es la amnistía, su señoría? La amnistía. Para que nuestro público pueda entender esa palabra y hasta dónde llega. Por supuesto, la amnistía implica una oportunidad que le da el Estado a las personas para el olvido de la comisión de delito, pero bajo ciertas circunstancias. La Ley de Amnistía del Estado de México fue publicada para efecto que se pudiera aplicar a todos los casos que se hubiesen cometido hasta el 6 de enero del año 2021, que fue cuando entró en vigor esta disposición legal, hacia atrás. Nada más que recordemos que anteriormente la amnistía solamente estaba previsto para ciertos grupos y eran por cuestiones políticas, que se reconocía a un cierto grupo, se reconocía el darles la oportunidad y olvidarse, por decirlo así, del delito cometido, concederles el perdón, en sencillo, ¿no? O sea, el perdón por el delito cometido, olvidarse de esa conducta cometida y ya no ser sancionados si estaban en un proceso, o habiendo ya tenido una sentencia de condena, pues perdonarles la sentencia y dejarlos en libertad. ¿A quién le corresponde otorgar la amnistía? La amnistía estaba prevista para que fuera otorgada desde el proceso. Eso significaba que los jueces de proceso, tanto los de control o tribunal de enjuiciamiento, podían concederlos, pero si ya se había dictado una sentencia y estaba firme, le tocaba al juez de ejecución. No el Ejecutivo del Estado. No con esta nueva modalidad. Ajá, pero anteriormente... Era del Ejecutivo del Estado. Solamente era que el gobernador, que un amigo del gobernador... Claro, no. La amnistía ya era para el Poder Legislativo. El indulto
es del Poder Ejecutivo. Uh-huh. El Poder Ejecutivo podía otorgar el perdón a través del indulto. El Legislativo podía otorgar la amnistía, el reconocimiento, por decirlo, de que esas personas ya no tenían que ser sancionados o no tenían que ser procesados por la comisión de ese delito, porque era dirigido a un grupo de personas. De un mal procedimiento. En algunos casos así se ventilaba, pero recordemos que el origen, era por movimientos políticos, por personas que estaban relacionadas a lo mejor a algún movimiento político, que habían sido detenidos, cuando decimos por una cuestión política se había detenido a ese grupo y bueno, se decía, bueno, se le otorga perdón. La ley de amnistía que se generó para el 2021 es un par de aguas, porque cambia el sentido de lo que era la amnistía. Uh-huh. Considerando la reforma constitucional previa, ya no podía ser otorgado por el legislativo, porque ahora le corresponde a los juzgadores, porque la Constitución dice, los únicos facultados, artículo 21, dice los únicos facultados para imponer una sanción, pero también para modificarla o para extinguirla, que es lo que produce la amnistía, solamente un juzgador. Y entonces por ello ahora la ley de amnistía se crea, pero ahora será el juzgador quien se cargue al final del día a decir si se concede o no. Y en su mayoría nos tocó a los jueces de ejecución dictar y conceder estas amnistías, porque en su mayoría eran ya personas con una sentencia de condena firme. Pues qué bueno porque esto benefició a mucha gente. Y yo creo que es algo que usted ve, y yo le quiero preguntar, ¿cuál es su visión jurisdiccional de la función actual? Claro, miren, la visión que tengo actualmente, en cuestión de la función jurisdiccional es muy importante. Tenemos una gran responsabilidad nosotros como juzgadores, que es analizar y resolver cada uno de los casos que están puestos a nuestra disposición. Decimos, todas las controversias que se ponen a disposición del órgano jurisdiccional, lo cual se debe de actuar con responsabilidad, seriedad y compromiso. Es decir, los juzgadores no se improvisan, los juzgadores tienen que prepararse, tienen que tener una preparación no solamente académica, hay que conocer y tener, considero preferentemente, una experiencia en lo que es el sistema judicial. Sé perfectamente que en estos momentos, por las reformas, por lo que se ha dicho, los juzgadores a veces no tenemos la mejor de las, visión para la sociedad. Porque desafortunadamente se catalogan a todos los juzgadores por a lo mejor un mal juez, un juez que a lo mejor tuvo en alguna condición de haber dictado una mala resolución, de no haberlo hecho con una correcta preparación o de tener ahí un interés a lo mejor personal. Pero no podemos establecer más bien que todos somos así. La mayoría sabemos la responsabilidad que implica las resoluciones. Tenemos en nuestras manos la libertad de una persona en materia penal. Tenemos en nuestras manos los derechos de una víctima. Tenemos en nuestras manos los derechos y sobre todo a aquella oportunidad de resarcirse del daño a la víctima, a los ofendidos. Y en materia civil, la propiedad, la economía de una persona. Así en materia familiar, la familia, los derechos de familia, la guardia y custodia de los niños y adolescentes. Es decir, la responsabilidad que tiene cada uno de los juzgadores es muy grande. Y actualmente que conocemos incluso en materia laboral, los derechos laborales de las personas. Sí, es una nueva modalidad. Exacto. Que se convirtió en el tribunal laboral. Exacto. Las juntas de conciliación arbitraje dejaron de existir para convertirlo ya completamente en un tribunal. Así es. Y entonces, ¿qué tenemos en las manos? Toda la vida, probablemente gran parte de la vida de unas personas. Entonces tenemos que ser responsables de nuestro actuar, de lo que hacemos, entendiendo que tenemos una gran responsabilidad y compromiso con nuestra sociedad. Ya hablamos de este procedimiento, ya hablamos del juzgador. Ahora le quiero preguntar, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuál es el papel de un magistrado? Gracias. Porque usted es candidata a ser magistrado en materia penal. Así es. Como lo hice mención, un juzgador se encargará de llevar un proceso para determinar
sobre, por ejemplo, en materia penal concretamente, encargará de resolver si es responsable o no una persona de la comisión de un delito y en su caso las sanciones que le puede imponer, o de determinar no existen las pruebas suficientes y absolver. Un juez de ejecución, como usted escuchó, puede ser muchas cuestiones que podrá resolver, desde determinar la concesión de un beneficio o resolver sobre una condición de internamiento, resolver que la autoridad penitenciaria es responsable de alguna acción o de alguna omisión e incluso emitir resoluciones que pueden ser en beneficio de las diversas personas. Pues el magistrado o magistrada en materia penal nos vamos a encargar de revisar que todas esas determinaciones que se hayan dictado sean ajustadas a derecho, que no se hayan alterado las pruebas que se hayan llevado, que no se alteren los hechos, que sea conforme a esos hechos que se hicieron de conocimiento, que se haya resuelto. Pero también nos encargaremos de verificar que se haya cumplido el debido proceso, que se cumplan las reglas establecidas en la ley y que no veamos que exista una grave afectación a los derechos fundamentales, a los derechos humanos de las personas. Porque si es así, entonces como magistrada tendré la facultad de determinar si existieron vulneraciones tan graves en el debido proceso, de ordenar la reposición de proceso. Si algo no fue dictado conforme a derecho, si se alteraron incluso las pruebas, si esto fue de grave trascendencia, entonces revocar esa resolución, ya sea de condena o de absolución, y dictar la que en derecho corresponda. Es una gran responsabilidad, insisto, lo que va a tener, lo que tiene en sus manos los o se confirma o se rectifica. O que se rectifica, o se modifica también. Y también ahora recordemos que incluso los magistrados y magistradas del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, tienen las facultades de emitir jurisprudencias, es decir, sus criterios se pueden convertir en jurisprudencias, en precedentes que pueden ser obligatorios en algunos casos para los juzgadores. ¿Qué propone hacer ahí? ¿Qué propongo hacer como... ¿Cuáles son sus propuestas en caso de llegar y va a ser magistrada? Claro, mis propuestas, pues, es buscar que las resoluciones se emitan conforme a derecho, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, reconociendo que hay personas en condiciones diferentes y que debo de verificar que se hayan cumplido los debidos protocolos, pero sobre todo ser sensible ante condiciones de personas, como le digo, en cuestiones transversales, personas de extrema pobreza, de personas que no hayan tenido la posibilidad de ese acceso adecuado a su defensa, de mujeres que están en una condición de abandono o que sufrieron algún tipo de violencia y que a lo mejor la resolución que se emita tiene que ver con esto y con un análisis de perspectiva de género. Y esto también implicará entonces reconocer que existen también otra comunidad, que son los que pertenecen a las comunidades LGTBQ+, y que tendríamos que conocer y resolver eso. Pero también me comprometo a realizar una justicia transparente, humana, cercana a las personas y sobre todo alejada de corrupción, que es algo que me ha permeado durante todo este tiempo que llevo, aproximadamente 30 años a servicio público, 18 como juzgadora, y en el cual he promulgado porque sea una justicia completamente transparente y alejada de corrupción, y también buscar que las personas que estén laborando conmigo lo hagamos con este compromiso, con este amor a la justicia y en esta colaboración, siendo sensibles a los demás. ¿Qué tan complejo ha sido para usted esta campaña y cuál ha sido la respuesta de la sociedad, de la ciudadanía que ha tocado usted puertas? Pues es un poco difícil, es un poco complejo en el sentido de que pues nosotros no somos políticos. Estábamos acostumbrados a estar detrás de un escritorio, resolver los asuntos que llegaran a nuestro conocimiento, resolviendo conforme a la ley, resolviendo en análisis exhaustivo y con conocimiento, con la situación de una preparación. Pero ser político es diferente.
Y a mí me preocupa y yo te pido a ti, ciudadano que me estás viendo, a ti mamá, ama de casa, estudiante, empresario, profesionista, todos son importantes para estas nuevas elecciones, porque debemos entender que lo que van a dejar y lo que van a ustedes hacer en este 1 de junio del 2025 es elegir a todos los integrantes del Poder Judicial. Entiendan la gran responsabilidad que tienen en sus manos. Yo no soy una persona que sea política, yo no soy una TikToker. Así que para mí es imposible a lo mejor llegar de esta forma a ustedes. Lo que sí soy una persona estudiosa, trabajadora, comprometida, honesta, honrada. Y a lo mejor estas son las grandes complejidades que nos enfrentamos. Por lo que se ha dicho, por lo que vino la reforma y como que satanizar a todos los que pertenecen al Poder Judicial, cuando lo que hacemos es trabajar y realizar todo lo mejor que podamos dentro de nuestra función jurisdiccional. ¿A qué me enfrento? A esos estereotipos generados, a esta situación de que tenemos como estos estigmas, me enfrento. Pero también a veces hay la bonita reacción de las personas que advierten del trabajo que hemos realizado, de la preparación que tenemos para llevar a cabo estos cargos. Como también respuestas y cuestionamiento de las partes de decir, bueno, ¿y ahora ustedes qué me van a dar, qué me van a prometer? No podemos prometer nada, no somos políticos. Claro. No pertenecemos a un poder ejecutivo que podamos hacerles obras. No pertenecemos y no vamos a pertenecer a un poder legislativo que podamos crear o generar leyes. Pero a lo mejor sí podemos, desde nuestro trabajo, abordar este trabajo, esta justicia, pero también hacer propuestas y buscar los canales de propuestas para una mejor, pues cuando se requiera, buscar que existan reformas en esas lagunas que advertamos de la ley dentro de nuestra práctica. Pero obvio, no corresponderá a nosotros a final de cuentas aprobarlas. ¿Qué municipios comprenden la región judicial de Tlalnepantla? La región judicial de Tlalnepantla va a comprender 2 distritos judiciales, los distritos judiciales de Cuautitlán, que está comprendido con los municipios de Huehuetoca, Coyotepec, Teoloyucan, Melchor Ocampo, Cuautitlán, México, Cuautitlán, Izcalli, Tultepec. Y el distrito judicial de Tlalnepantla, que comprende Huixquilucan, Gilotzingo, Isidro Favela, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan. Son 16 municipios que comprenden estos 2 distritos judiciales y que son la región de Tlalnepantla. Su señoría, señora magistrada, porque yo creo que usted va a ganar esa magistratura. ¿Hay piso parejo? Piso parejo. No sé si podemos hablar piso parejo en el sentido de... En cuanto a la elección. Creo que no hay un piso parejo desde el momento en que hay ciertas restricciones o bastantes de restricciones para los que pertenecemos al Poder Judicial. Mientras que tenemos, por otro lado, personas que están conteniendo en contra de nosotros o contra nosotros, que no es mi caso particular, quiero aclarar, pero sí respecto de otros compañeros que veo que son personas que no pertenecen a la función jurisdiccional y que están dedicados exclusivamente a su campaña, desde que iniciaron día cero o desde antes preparándose, y nosotros no. No podemos hacer nada que no esté dentro de fuera más bien de nuestro horario laboral. Y si solicitamos permisos o en su momento de licencias, pues no tenemos oportunidad de recibir ningún pago, porque pues tenemos que evitar que el dinero que estemos recibiendo, pues lo estemos utilizando en la campaña. Yo creo que desde ahí no hay un piso parejo. ¿Usted está de licencia en este momento? Sí, estoy de licencia y por eso estoy aquí con ustedes. He solicitado mi licencia con la oportunidad, más bien buscando la oportunidad de estos últimos días de realizar lo mejor posible y trabajar en esta campaña. Pero eso me implicó, pues, tener y hacer ciertos sacrificios y también solicitar a mi familia que me apoye en esos sacrificios de reducir a lo más que podamos los gastos personales, pues, para tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y realizar este trabajo.
Por eso digo, ya desde ahí no hay un piso parejo. Ustedes no tienen representantes ante las casillas. No, no tenemos representantes y esto es parte otra vez del piso no parejo. El INE convocó a esta elección. El INE va a hacer el recuento. El INE va a dar a conocer quiénes son los ganadores. Es ahí donde tampoco veo yo un piso parejo, donde pues es juez y parte el INE. Probablemente sí, pero pues evidentemente son las reglas que puso el INE y que nosotros nos tenemos que ajustar y las tendremos que respetar. Tenemos perfectamente claro que no son como las elecciones ordinarias políticas, en donde se hacen incluso los cuentos inmediatamente en casillas, tiene sus propias reglas estas elecciones, son distintas de lo que comúnmente conocemos. El conteo va a ser posterior, nuestros resultados van a estar días posteriores y pues yo lo único que pues tengo que decir y espero que todos aquellos que colaboran en el Instituto Nacional Electoral pues nos ayuden a hacer esto así como se solicita y que nosotros creemos en una justicia transparente. También espero que así sea, que estos procesos sean lo más transparentemente posible, pues para que aquellos que en verdad ganemos estemos ahí, estemos siendo reconocidos todos aquellos ganadores y que pues sean, insisto, las personas, que sea la sociedad quien nos elija, que sean ustedes los que ejerzan ese voto responsable. Por eso yo los invito a así acudir el 1 de junio del 2025 a hacer uso de ese derecho que tenemos, ese derecho que por tanto tiempo se ha luchado, el derecho de votar. Pues mucho se habla acerca de que ya saben quiénes van a ser los jueces, quiénes van a ser los magistrados, quiénes van a ser los ministros. Se invita a la gente a que no vote y yo creo que aquí lo que se debe de invitar es a que participe la gente. No va a haber oportunidad de impugnaciones por parte de ustedes. ¿O sí la va a haber? Como todo, sí, en su momento va a haber parte de impugnación, pero insisto, será todo el proceso que en su momento se va a realizar ante nosotros y que nos hagan de conocimiento las autoridades, porque también quiero comentarlo, a veces van existiendo los movimientos poco a poco y de repente nos van informando que algo se ha modificado y mientras hasta ahorita no nos han informado que esa materia de impugnación se vaya a eliminar. Yo espero que no sea así y que así sigamos, pero usted dijo algo muy cierto. Invitemos a las personas a que voten. Creo que uno de los errores que cometeríamos sería el no acudir a las urnas, el no acudir a elegir a quienes los van a representar. Por ello, pues yo invito a las personas que acudan a la página del INE, está un módulo de Conóceles y ahí estamos todos los candidatos para que ustedes tomen la mejor decisión, conozcan cuál es nuestra trayectoria, cuál es nuestra preparación y que, insisto, perdón por la palabra que voy a decir, pero creo que también tenemos que ser conscientes, los juzgadores tienen que tener una preparación y no es algo que se improvise, no nace de la noche a la mañana un juzgador. Ese es mi punto de vista. Yo lo veo y también hablan de algo que de no ser el 90% de la votación del padrón electoral, puede haber una nulidad de estas elecciones. De eso se ha escuchado algo. La verdad es que no me gustaría meterme mucho en esos aspectos. Claro. Porque pues evidentemente no quiero que de alguna manera exista algún tipo de confusión. Yo creo que en manos de la sociedad está lo que ha de vivir o lo que ha de morir en un poder judicial. Yo creo que el poder judicial hay que defenderlo porque es la garantía de la democracia y de la impartición de justicia en nuestro país. Yo le quiero agradecer que haya estado conmigo en esta, más que una entrevista, una plática, con una mujer que tiene todos los conocimientos técnicos jurídicos, que conoce, que sabe cuál el procedimiento de la impartición de justicia. Sabemos que tiene usted toda la capacidad y que va a llegar usted a ser
una de las magistradas más importantes que tenga el Estado de México. No le deseo suerte, le deseo mucho éxito porque usted tiene la capacidad y su trabajo lo estamos viendo en las puertas que está tocando, en los medios de comunicación que estamos participando. Su señoría, yo le quiero agradecer, doctora, que haya estado aquí en este su programa Cámara Abierta con su amigo Leonardo Hernández Patricio de Radio Fusión TV. Mucho éxito, doctora. Muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad que me dieron en esta hermosa invitación que me llegó por parte de usted. Me siento muy honrada. Amigos, yo los quiero invitar para que participemos, para que votemos por la doctora Lucía Nolasco Vargas y se convierta en una de las más importantes magistradas del Estado de México. Este es tu programa de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. Cámara Abierta, les agradecemos a todos ustedes que se hayan conectado con nosotros, que hayan escuchado la experiencia, los conocimientos de la doctora y que sirva para elegir a la mejor mujer, a la mejor magistrada que requiere el Estado de México. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.